Guíanos con tu Espíritu Santo, Señor, y que tu paz inagotable inunde el corazón de mi hermano y mi hermana, Padre. Y al terminar el día podamos contar de tus hechos asombrosos, Señor, de tu amor inagotable y de todas las cosas, Señor, que tienes dispuesto para nosotros, Padre. Muchas gracias. Enséñanos también tu palabra, Señor. Permita que esa palabra traiga aliento, traiga vida, traiga renovación, Señor, a nuestro corazón, Padre. Que ella sea la luz que alumbra nuestro camino, Señor. Y que tomados de la mano tuya, Señor, podamos ver esa bondad, podamos ver esa misericordia abundante, Padre, para con cada uno de tus hijos y tus hijas, Padre. Gracias, gracias, Padre. Gracias por todo lo que haces, Señor. Y gracias porque podemos esperar, Señor, en todo lo que haces, Señor. Muchas gracias. Enséñanos esa palabra, Padre. Permítanos ser dirigidos por ella, Padre. Permítanos, Señor, el poder comprender y discernir tu palabra, Señor, en medio de todos los tiempos. Yo te alabo, te bendigo por cada uno de mis hermanas, mis hermanos, Padre. Que todos puedan gozar de tu comunión, de la paz, de la sanidad, Padre. De la liberación que traes a nuestra alma, Padre. El regocijo que trae, Señor, el saber que tú estás con nosotros, Padre. Y permítanos todos juntos hoy bendecir, exaltar y glorificar tu santo y tu bendito nombre, Padre. Muchas gracias, Padre. Yo te alabo y te bendigo en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén, Señor. Amén, amén. Dios te bendiga, mi hermano, mi hermana. Qué bueno poder estar hoy juntos alabando, bendiciendo el nombre del Señor. Yo declaro que este día es un día precioso, un día para aprender del Señor, un día para disfrutar lo que Dios tiene dispuesto. Si alguna dificultad estamos pasando, estamos viendo, como siempre he compartido con mis hermanos y mis hermanas, vamos a ver la gloria de Dios y muchas veces la vemos solamente cuando estamos o nosotros pasando por dificultades o estamos acompañando personas que están pasando justamente por esas dificultades y nos queda un cántico, un regocijo y una seguridad de que no estamos solos, de que las promesas que Dios nos ha dado se cumplen y en ese cumplimiento de esas promesas vamos a ver la gloria, la gracia y la misericordia de Dios. Hoy quiero compartir un tema en esta mañana que justamente he estado pensando desde el día de ayer y quiero empezar leyendo la palabra en Isaías 55 y voy a leer el versículo 8 y 9. Dice la bendita palabra del Señor, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Pero voy a leer también los siguientes dos versículos, porque dice ahí el versículo 10, dice ya 55, porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada para todo aquello que la envíe. Porque con alegría saldréis y con paz seréis vueltos. Los montes y collados levantarán canción delante de vosotros, y todos los árboles del campo darán palmas de aplauso. En lugar de la zarza crecerá el ciprés, y en lugar de la ortiga crecerá el arrayán. Y será Jehová por nombre y señal eterna que nunca será quitada, que nunca será raída. Me llama la atención lo que esté diciendo la palabra, pues el contexto de Isaías 55 es bien interesante porque nos confronta en lo que nosotros hacemos. Y una de las cosas que nos sucede a nosotros constantemente es que empezamos a realizar obras, a hacer cosas o inclusive iniciar negocios, tomar decisiones sin haber consultado a Dios, sin haber pedido su dirección, sino que hacemos todo lo contrario. Una vez que hemos iniciado todas las cosas, pedimos la bendición de Dios. Y muchas veces hay hermanos y hermanas que me dicen, pastor, ¿quieres orar por esto que he empezado? La primera pregunta que yo les hago generalmente, a veces no lo hago por respeto, a veces le pregunto únicamente al Señor, pero le pregunto a la persona, ¿y tú le consultaste a Dios que
lo que estás iniciando, lo que estás haciendo. A veces dicen, cuando son sinceros, algunos dicen no, otros dicen sí, pastor, es el producto de oración de años. Y cuando ha venido en ese proceso de primero pedir la dirección de Dios y pedir la bendición de Dios para iniciar cualquier cosa que tengamos que emprender, va a tener el sello de la bendición y la dirección de Dios. Pero muchas veces nosotros pensamos que Dios está obligado a respaldarnos en todo lo que emprendemos, y creo que la cuestión no es así. A veces pensamos creemos que Dios piensa como nosotros y que Él está obligado a respaldarnos en lo que hacemos. Inclusive le ponemos el sello y le decimos, porque somos hijos de Dios, entonces Dios me tiene que respaldar en todo. No es tan así, mi hermano, mi hermana. Y creo que en el versículo 8 comienza a hablarnos justamente a través de este pasaje, habiendo hecho dos preguntas algunas preguntas que están en el versículo 2 de Isaías 55, que son bien interesantes, y dice, ¿por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? ¿En qué estamos invirtiendo nuestras fuerzas? ¿De dónde esperamos que venga nuestra ayuda? Que venga nuestra bendición. Esto me hace recordar inclusive las mismas palabras que Jesús le dice en el momento en que estaba siendo tentado al enemigo, cuando Él le ofrece o le desafía que demuestre que sí es el Hijo de Dios, orando por unas piedras para que se conviertan en pan, para que sacie la necesidad de esos momentos del Señor Jesucristo. Pues dentro del pasaje ahí del libro de los Evangelios que mencionan la tentación de Jesús, es para que sacie una necesidad temporal. Y tal vez tiene hambre Jesús en esos momentos y dice, bueno, si eres hijo de Dios, ¿por qué no le dice que se conviertan estas piedras en pan? Y hay una frase o hay una expresión que le dice Jesús que nos tiene que confrontar y nos tiene que desafiar a nosotros, porque le responde, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Ahora, es interesante porque si salto al versículo 8, en este pasaje precioso, dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni mis caminos vuestros caminos, dijo Jehová. Ahora, ¿cómo alinearnos con esos pensamientos de Dios? ¿Cómo comprender qué es lo que Dios quiere para nuestras vidas? Cómo muchas veces nos equivocamos porque depende la mirada donde esté puesta, así podemos alinearnos con la dirección de Dios, con los pensamientos de Dios, como dice aquí la palabra, o o caminar por esas sendas que Dios ha trazado para cada uno de nosotros. Inclusive el versículo 9 de Isaías 55 dice, porque son más altos los cielos de la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más altos que vuestros pensamientos. Hay momentos en que nosotros pensamos que hacer las cosas en el nombre del Señor simplemente son los propósitos de Dios. Solamente una persona que aprende a entrar, y es el tema que hemos venido trayendo estos días, de permanecer en la presencia de Dios, de pedir instrucciones de parte de Dios, y Dios nos habla de tantas formas, de tantas maneras, y Él tiene, inclusive con algunos tiene una forma exclusiva hablando. La forma más común que Él nos habla es a través de la palabra de la Biblia escrita. Ahí nos confirma muchas cosas, está en la promesa, nos dice qué debemos hacer, qué no debemos hacer, y más cuando esa palabra le hemos dado a libertad al Espíritu Santo, nos trae una riqueza espiritual tan grande, tan inmensa, que muchas veces no la hemos comprendido, pero que se aplica para el momento preciso, para la circunstancia precisa que estamos viviendo, y eso trae un aire nuevo, trae esas aguas refrescantes, trae, como dice más adelante en el libro de Isaías, trae vigor a nuestros huesos, trae aliento a nuestra vida. Hay un pasaje que quizás nos aclara un poco más lo que quiero compartir contigo, mi hermano, mi hermana, y está en Mateo capítulo 16, versículo 21. Al versículo 23, y es algo que le sucedió al apóstol Pedro. Dentro del contexto de ese pasaje es bien interesante, porque Jesús les hizo una pregunta a los discípulos, y le dice, bueno, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ya hay algunas expresiones que
que ellos le dicen, bueno, algunos dicen que eres Juan el Bautista, otros dicen que eres Elías o Jeremías o alguno de los profetas. Usted lo puede leer en Mateo capítulo 16, versículo 14. Pero luego él le pregunta directamente a los discípulos, ¿y quién cree ustedes? Versículo 15 dice, y él les dijo, ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? Una pregunta personal que podía hacerte en este día, mi hermano, mi hermana, es, ¿qué es Jesús para ti? ¿Quién es Jesús para ti? A veces respondemos rápidamente y decimos, Él es mi Salvador. Otros podríamos decir, bueno, es el que murió por mí en la cruz del Calvario. Algo otro poco más reducido el número, dice, no, Él es mi Señor. Pero en la realidad tenemos un conocimiento de lo que es Jesús, pero en la forma personal, en la forma de nuestra creencia, de nuestro diario vivir, que de ahí depende todas las cosas, a veces estamos muy alejados de lo que nosotros expresamos con nuestros labios. Con razón Jesús le dijo a los fariseos, a los religiosos de su tiempo, este pueblo con sus labios se acerca a mí, pero su corazón está lejos. Y qué bueno es cuando una persona puede creer en Dios y puede caminar de acuerdo a los propósitos, sabiendo que a veces nuestros pensamientos no se acercan o son poco parecidos a los pensamientos que Dios tiene con cada uno de nosotros, como lo está diciendo a través de Isaías. Aún los caminos de Dios son tan diferentes a los que nosotros hemos transitado hasta el día de hoy. Pero cuando nos acercamos, como dice los versículos anteriores de Isaías 55, cuando dejamos de hacer lo malo, cuando nos arrepentimos, cuando conocemos el tiempo de Dios, vemos que esa palabra de Dios produce un impacto en nuestro corazón y en nuestra vida. Pero aquí volviendo al pasaje de Mateo, hay una expresión del apóstol Pedro donde él le responde en el versículo 16, dice, respondiendo Simón, Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Pero es bien interesante la respuesta que le da Jesús a esa declaración que Pedro hizo en ese instante. Dice, entonces, versículo 17, le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y luego da una afirmación en el versículo 18 y dice, yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades, las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Ahora, es interesante porque la expresión que Jesús le da al apóstol, a Pedro, dice, no es por la teología que aprendió, no es por el estudio o porque un hombre alguno se lo reveló, sino Dios mismo, y está diciendo esta expresión en el versículo 17, le dice, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. De ahí la insistencia, mi hermano, mi hermana, en los devocionales que transmitimos cada mañana de lunes a viernes, a través de la emisora que compartimos, la insistencia constante de decirle al Señor, Padre, permítanos el poder, ábrenos el entendimiento para comprender tu palabra, para entender todo aquello que tú estás disponiendo para nosotros. Y bueno, luego hay otras expresiones, pero a partir del versículo 21, me parece bien interesante y voy a mirar desde la parte de la necesidad, porque igual que nosotros, Jesús también tuvo necesidades, a pesar que era el Hijo de Dios, estaba enseñándonos a vivir. Y él necesitaba en su corazón, y lo voy a expresar de esta manera, una necesidad porque se dio cuenta que el Padre estaba respaldando ya en aquellos que había elegido y le había dado la inspiración y el conocimiento realmente, o mejor, la revelación de quién era Jesús. Tú eres el Cristo, le dijo Pedro, el Hijo de Dios viviente. Y es una revelación que solamente el Padre le puede dar a aquellos que se acercan a Él. Pero quiero que veamos un poco el versículo 21 de Mateo 16. Escuche cómo dice. Desde entonces Jesús comenzó a declarar a sus discípulos que era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes, de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Yo no sé, mi hermano o mi hermana, cuántas veces tú has querido expresar
no sé si hablar los temores, las preocupaciones, las circunstancias que sabemos que vamos a tener que enfrentar. Muchos no encuentran una persona con quien compartir esas cargas que están llevando. Y a veces consultan con personas que por una parte no tienen puesta la vista en las cosas de Dios o no tienen una inspiración divina, sino simplemente consejeros que no nos van a conducir, nos van a ayudar a comprender y entender qué es lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Jesús, voy a decirlo así, no lo está diciendo el texto, permítame como lo voy a interpretar en esta mañana, quiere compartir con sus discípulos lo que está pasando y se da cuenta y está confirmándole. Inclusive es hermoso cuando uno comienza a mirar las promesas que tiene Pedro o tiene Simón, voy a decirlo así, desde el momento que llega a Jesús, que es traído y a los pies de Jesús y siempre me ha llamado la atención la palabra o el nombre Simón porque significa junco, poca estabilidad, pero de aquí en adelante le dice, ahora yo te digo, tú eres Pedro. Y en el encuentro con Jesús, él le dice, tú eres Simón, hijo de Jonás, y serás, dice en los primeros capítulos de Juan, llamado Pedro. Pedro significa roca. Estabilidad, voy a hablarlo de algo interior, estabilidad emocional, estabilidad interior. Muchas veces cuando venimos a Jesús venimos con temores, con luchas, con dificultades, pero al abrirse la palabra, al ser llenos de esa presencia del Espíritu de Dios, al tener la revelación del Señor en nuestro corazón, en nuestra vida, comenzamos a poner toda nuestra esperanza y nuestra confianza en Dios y que es poderoso y podemos aplicar lo que leíamos en Isaías 55, que los pensamientos que Dios tiene para cada uno de nosotros son grandes, que ni siquiera nos hemos acercado a los planes, a los proyectos que Él tiene para cada uno de nosotros, pero mira que vamos caminando, esos planes los va confirmando el Señor. Igualmente la palabra que declara sobre nosotros, quizás nos quedamos cortos en el impacto que esa palabra produce o en la promesa que Dios nos ha dado, lo que va a producir en nuestra vida. De ahí que Él dice, no lo alcanzamos a comprender, es mucho más alta, es mucha más poderosa. Pero y aquí Jesús busca un consejo, o busca compartir una carga, lo voy a decir así. Y le dice a sus discípulos, por eso dice el versículo 21, que comenzó Jesús a declarar a sus discípulos lo que iba a pasar cuando fuera a Jerusalén. Que inclusive iba a ser muerto, pero al tercer día iba a resucitar. Es decir, el cumplimiento del propósito con el cual vino a este mundo. Ahora, mira lo que pasa en el versículo 22, ahí en Mateo 16. Pedro, con una buena intención, dice el versículo, entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciendo, Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Cuando yo leo estas palabras de Pedro, inclusive que había sido inspirado, había recibido una inspiración de Dios, perdónenme cómo lo voy a calificar en este día, una persona dirigida por Dios, inspirada por Dios, tanto que le acaba de decir el Señor, el mismo Señor Jesucristo que le era bienaventurado porque el Padre le había revelado al Hijo. Simplemente comienza a dar un consejo no basado en los planes de Dios, sino basado en las conveniencias. Y lo voy a decir así, en las conveniencias de él y quizás del grupo, porque a lo mejor es el vocero, no es solamente algo de él, sino que tal vez fue el sentir del grupo, de aquellos que estaban caminando con Jesús. Pedro por lo general el vocero del grupo. Y note que dice el texto que entonces Pedro, tomándole aparte, comenzó a reconvenirle, diciendo, Señor, ten compasión de ti mismo. En ninguna manera esto te acontezca. Los planes, los sueños, pienso yo, y no lo dice la palabra, pero lo voy a tomar así de esta manera, de Pedro y el grupo que andaba con ellos, es que se cumplieran muchas de las promesas en ese tiempo que estaban escritas, y más en la situación social que estaban viviendo en la época de opresión de parte de Roma, de ser casi no bien gobernados, y había un descontento en medio de todo. Y acuérdese también, mi hermano y mi hermana, que el grupo, al menos los 12 discípulos que escogió Jesús, era bien variado, era bien diverso. Los escogió porque dice en otro texto que así se los entregó el Padre.
pero ellos están mirando en que en todo lo que podían hacer con Jesús, si hubiera vivido mucho más tiempo con ellos, a veces tenían comida gratis, veían milagros, venían, voy a decir, no lo dice la palabra, permítame como lo voy a interpretar, a lo mejor comodidades, a lo mejor promociones, a veces popularidad y tantas cosas que queremos nosotros, pero que muchas veces no estamos dentro de la voluntad de Dios. Sí, Dios quiere la bendición de su pueblo. Sí, Dios quiere sacarnos en victoria. Sí, Dios quiere mostrar su gloria en ti y en mí, mi hermano. Levantarnos cuando estamos enfermos. Proveernos cuando estamos en tiempo de escasez. Ser nuestro Padre, nuestro proveedor. Pero más que eso, lo que Pedro no está poniéndole cuidado, y en lo que Jesús le dice enseguida, es que sus ojos están puestos en ellos, en la conveniencia de ellos y no en el propósito de Dios. Porque mira cómo le responde en el versículo 23 el mismo Señor Jesucristo diciéndole, pero él volviéndose, Jesús le dijo, quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo porque no pones la mirada en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Hay muchas interpretaciones para esta expresión que le dijo Jesús. Algunos interpretan que directamente no fue que Pedro estuviera poseído por un demonio, ni mucho menos, sino que en el original inclusive le está diciendo, Pedro lo que tiene que hacer es seguirme. Porque inclusive, versículo más adelante, él los confronta diciéndole, en esa misma expresión, diciéndole, si alguno, versículo 24, entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Muchas veces nos apartamos de los propósitos de Dios porque miramos nuestros intereses más no el propósito que Dios tiene con nosotros. Y a veces cuando no hemos tenido ese impacto con el Espíritu Santo o esa revelación del Padre, de los propósitos de Él y en algunos casos quizás sea la falta de la revelación del Hijo en nuestras vidas, siempre estamos buscando nuestra comodidad. Y a veces decimos, yo no creo que sea la voluntad de Dios que yo sufra, yo no creo que sea la voluntad de Dios que me vaya a un sitio solitario, que tenga que soportar quizás un jefe difícil, quizás una oficina donde todos se levantan contra mí, o quizás estar en un lugar donde parece que fuera un desierto. Pero Dios te coloca allí porque Él sabe lo que colocó en ti y tiene propósitos que en medio de todas las circunstancias te va a sacar adelante. Qué bueno lo que Jesús está diciéndole, especialmente la última parte, que creo que es una de las enseñanzas que Dios quiere dejarnos a nosotros. ¿Dónde hemos puesto nuestra mirada? ¿En las cosas de Dios o en las cosas de los hombres? Porque Pedro quería que Jesús permaneciera mucho tiempo, pero dice, Señor, que esto no te acontezca. Ya estaba al final del ministerio. Al fin y al cabo es interesante porque Jesús no duró mucho tiempo aquí en la tierra. Según la Escritura, fueron 33 años únicamente, y en 33 años cumplió el propósito que había venido a cumplir. Uno dice, ¿por qué no duró 40 años, 50 años, 60 años? O como dice el libro, el Salmo 90, 70 y 80 años. Pero Él vino a cumplir algo específico. Y cumplió lo que tuvo que hacer porque su mirada siempre estuvo puesta en el propósito y en la voluntad de Dios y en lo que Él vino a realizar por cada uno, por la humanidad perdida. Ahora, ¿qué de nosotros? ¿A qué nos ha llamado Dios? En medio de las circunstancias, mi hermano, mi hermana, ¿dónde pones la mirada? A veces salimos heridos porque hemos pensado mucho en el yo. Y creo que el versículo 24, que quizás en otros momentos podemos ampliar, porque esta respuesta que da más adelante, Jesús dice, confrontándonos a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, tiene que aprender a negarse, dice, a sí mismo, niéguese a mí mismo. El yo tiene que ser crucificado, entregado al Señor. Nuestros sueños, los sueños personales, tienen que estar en el Señor. Inclusive hay un cántico que me fascina entonar a veces, que ese cántico dice, todos mis sueños están en ti, todo lo que soy y todo lo que espero ser están en las manos del Señor. Es difícil renunciar a nuestros sueños para aceptarlos del Señor, especialmente cuando no hemos comprendido a qué nos ha llamado Dios. Mi oración, mi hermano, mi hermana, es que Dios nos revele esos propósitos
Y no solamente que nos lo revele, sino que nosotros lo aceptemos y estemos dispuestos a dejar absolutamente todo para seguir sus pasos. Créame, como dice en Romanos 12:2, que seamos transformados pues por la renovación de vuestro entendimiento, dice ahí, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, que siempre es agradable y es perfecta. La pregunta que yo te dejo en este día, mi hermano, mi hermana, ¿estás dispuesto a aceptar esa voluntad de Dios en medio de todas las cosas? ¿Estás dispuesto a que si Dios te revela y te dice, hijo, hija, yo quiero que de aquí en adelante comience, este es el llamado que yo te he hecho, déjalo todo para seguirme? Podemos tomar muchos ejemplos en la Biblia, pero yo sé que Dios nos está invitando en este día a que pongamos la mirada en Él. Sus pensamientos son más altos que nuestros pensamientos y los caminos de Dios son más altos que nuestros caminos. Y esos caminos y esos pensamientos son los que Dios tiene acerca de ti. Dígale al Padre en este día, Señor, revela esos planes porque quiero hacer tu voluntad, porque la razón de vivir o que mi razón de vivir sea caminar contigo. Que te tornamos un momento y le decimos, Padre, necesito que te reveles a mi vida, que me reveles esos planes que has dispuesto para mí, Señor, y que en ese caminar, Señor, yo pueda comprender y entender todo aquello que has dispuesto, Señor. Que mi vida, Señor, sea una vida de alabanza para ti, de disposición para ti, Padre, de aprender a entregar lo que soy, lo que tengo, Padre mío, y comprender que no es mío, que es tuyo, Señor, porque tú lo colocaste dentro de nosotros, Padre. Y que al terminar nuestros días aquí en la tierra, Señor, podamos haber cumplido la tarea que nos fue encomendada, Señor. Muchas gracias. Bendigo a tu pueblo, Señor. Trae sanidad, medicina, aliento de vida sobre cada uno de ellos y dirección, Señor, con tu Espíritu Santo. Te alabo, te bendigo y te exalto, mi Dios, mi Rey. Y te doy muchas gracias por lo que haces y por los planes que tienes con nosotros. Te lo pido y te lo suplico en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén, Señor. Amén, amén. Que Dios te bendiga, mi hermano, mi hermana. Gracias por estar con nosotros. Gracias por acompañarnos. Que la bendición de Dios sea sobre ti. Le habla su pastor Islán de los Alvira, a la Iglesia Cristiana Sinaí, de la Red de Iglesias Misioneras Internacionales. Muchas bendiciones para todos. Les amamos.